superior de la protuberancia. El centro neumotáxico localizado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia transmite señales hacia la zona inspiratoria. El efecto de este centro es controlar la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal neumotáxica es intensa, la inspiración podría durar tan solo medio segundo. Cuando la señal neumotáxica es débil, la inspiración podría durar incluso durante 5 segundos, llenando de esta manera los pulmones con gran cantidad de aire. La función del centro neumotáxico es principalmente limitar la inspiración. Además, tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia de la respiración, porque la limitación de la inspiración también acorta la expiración y todo el periodo de cada respiración. Entonces, el centro neumotáxico envía señales al área respiratorio dorsal, provocando que el área respiratorio dorsal disminuya su tiempo de acción. Acuérdense que el área o grupo respiratorio dorsal inspiratorio es el que provoca la inspiración. ¿Cuánto tiempo dura la inspiración normalmente? Hemos dicho unos 2 segundos. Pero cuando el centro neumotáxico actúa sobre el área o sobre el grupo respiratorio dorsal, esta va a durar solamente medio segundo. Es decir, la inspiración se hace cortita cuando el neumotáxico entra en acción. Y como la inspiración está muy acortada, la frecuencia respiratoria aumenta. Puede llegar a respirar la persona hasta 30 veces por minuto, cuando el centro neumotáxico estimula al grupo respiratorio dorsal. Entonces, no se olviden, el centro neumotáxico, como dice acá, controla la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar, como que bloquea al grupo respiratorio dorsal. En lugar de que la inspiración dure 2 segundos, ha de durar medio segundo. Ahora, al contrario, si es que el centro neumotáxico no actúa, la inspiración ahora puede durar hasta 5 segundos. En lugar de durar 2 segundos, puede llegar a durar 5 segundos. Y la persona puede respirar nada más que al minuto, ya no 12, sino 5 o 4 veces al minuto nada más. Pero ha de llenar sus pulmones con gran cantidad de aire, ¿no? Lento, pero ha de meter gran cantidad de aire. En concreto, el centro neumotáxico regula la frecuencia respiratoria. Puede hacerla rápida o puede hacerla lenta, dependiendo si actúa intensamente sobre el grupo inspiratorio o no, dependiendo de eso. Ya concretamente sería eso. Grupo respiratorio ventral. Sus funciones se producen durante la inspiración y la expiración. Está localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, se encuentra en el núcleo ambiguo rostralmente y en el núcleo retroambiguo caudalmente. Esta zona actúa más o menos como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar, especialmente durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo respiratorio ventral, cuando respiramos normal y tranquilos, no entra en acción para nada. El grupo respiratorio ventral está estático, no funciona cuando respiramos en estado de reposo. Pero cuando hacemos ejercicio físico intenso, ahí recién actúa el grupo respiratorio ventral. Diríamos, reforzando la respiración. Puede aumentar la inspiración o puede aumentar la expiración, es decir,
actúa mejorando el proceso de la respiración, principalmente durante la expiración. Básicamente las señales llegan a los músculos de la inspiración y la expiración, pero en la expiración en donde más se siente este grupo respiratorio ventral. Entonces, resumen, este grupo respiratorio ventral de neuronas no está en acción cuando estamos en reposo. Pero cuando entramos en acción, es decir, hacemos ejercicios, la respiración aumenta. Y ahí es donde este grupo respiratorio colabora, haciendo más potente la inspiración y la expiración. Eso sería su función. Reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Los receptores de distensión localizados en los bronquiolos y bronquiolos, en los bronquios y bronquiolos, perdón, transmiten señales cuando los pulmones se distienden en exceso. Esto se denomina reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Parece ser un mecanismo de protección para evitar una excesiva insuflación. Entonces, en los bronquiolos, el grado de insuflación, el grado de distensión. Cuando entra aire a los pulmones, los bronquiolitos se distienden y ahí es donde se estimulan estos receptores. Cuando la distensión es fuerte, inmediatamente estos receptores envían un mensaje para que pare la distensión, es decir, que la inspiración ya no siga adelante. ¿Por qué? Porque si entra mucho aire, esta distensión excesiva puede provocar lesión, ¿no? Una insuflación excesiva puede provocar lesión en los bronquiolos. Por eso dice aquí, ser un mecanismo de protección para evitar una insuflación excesiva. No se olviden. Reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Fácil de acordarse porque al decir insuflación se está refiriendo que los receptores se estimulan cuando entra mucho aire, cuando se ha insuflado mucho, y parecen ser un mecanismo de defensa para evitar una excesiva insuflación. Control químico de la respiración. A la respiración le llega señales nerviosas a través del vago y del glosofaringio, o neumogástrico básicamente, ¿no? Vago, también llamado neumogástrico. De área quimiosensible, ya se imaginarán a qué se refiere, ¿no? Es un área que es sensible a decir. En la parte más superior del centro respiratorio. Vamos a ver más después. Por los iones hidrógeno. Sin embargo, los iones hidrógeno no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Aunque el CO2 tiene poco efecto directo de estimulación de las neuronas de la zona quimiosensible del respiratorio, que ejerce un potente efecto indirecto. Lo hace reaccionando con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico. Este se disocia en hidrogeniones e iones bicarbonato. Los hidrogeniones entonces ejercen un poderoso efecto estimulador directo. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es grande en las primeras horas, pero declina gradualmente a lo largo de 1 o 2 días a consecuencia del reajuste renal de la concentración de hidrogeniones. Bien, entonces, aquí hay un detalle bien interesante. A ver, vamos a tratar de dibujar esta parte. Bien. Fálico. Mesencéfalo, puente y protuberancia anular.
En este tronco encefálico está localizado el centro respiratorio. Dorsal, ventral, etc. En el tronco encefálico. El sistema nervioso central está cubierto por las membranas llamadas meninges, ¿no? Las meninges. Barrera llamada barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica no permite pasar todos los componentes de la sangre, solamente algunas nada más. Por eso se llama barrera hematoencefálica. Por ejemplo, hay antibióticos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, de tal suerte que cuando se produce meningitis, infección por bacterias de las meninges, estos antibióticos no sirven porque no pueden atravesar esta barrera. Por tal motivo, debemos conocer qué antibióticos atraviesan la barrera hematoencefálica. Si los antibióticos atraviesan la barrera hematoencefálica, van a ser inflamando al sistema nervioso, ¿no? Por eso es muy importante considerar la barrera hematoencefálica. Bueno, supongamos que esta es la barrera hematoencefálica. Aquí vamos a hacer una línea, la barrera hematoencefálica. El hidrógeno y el dióxido de carbono son buenos estimulantes del centro respiratorio. Ya les había dicho, ¿no? Todo proceso estimula al centro respiratorio, les había dicho. Por eso, cuando la persona se mete al agua, aumenta su concentración de dióxido de carbono, tornando el ambiente ácido. Este ambiente ácido estimula al centro respiratorio para que pueda aumentar la respiración y de esa manera eliminar el exceso de dióxido de carbono que se ha acumulado. Igual el hidrógeno, al ser una sustancia, también estimula al centro respiratorio. ¿Cuál de los dos creen que es más potente para estimular al centro respiratorio? ¿El CO2 o el hidrógeno? Ya leí hace rato esa parte, no sé si han captado. A ver, ¿quién se anima a responder? ¿El hidrógeno o el CO2 es más potente para estimular al centro respiratorio? ¿Qué dice Acebo, Jocelyn o Adrián? Doctor. Muy bien, el hidrógeno. El hidrógeno. Pero les cuento que es más efectivo el CO2, aunque no es más potente, pero es el CO2 más efectivo. No puede atravesar esta barrera hematoencefálica. Le cuesta atravesar. Es un ion que no va a poder atravesar definitivamente ninguna barrera constituida por lípidos, ¿no? Como es la barrera hematoencefálica. Es hidrosoluble, el ion es hidrosoluble. Para el carbono es liposoluble. Atraviesa el CO2. En cambio, el hidrógeno no puede atravesar, queda bloqueado. Entra, atraviesa a la barrera ya en el tejido del sistema nervioso. El O2 se va a unir. Ya sabemos esta formulita o este ejercicio químico. ¿A quién va a unir el CO2? ¿Qué cosa hay abundantemente en los tejidos? Agua. Se va a unir a una molécula de agua. ¿Qué ha de formar? Ya saben ustedes esto. Bicarbonato es. Ion bicarbonato. Ha de formar ácido carbónico de formar. Y recién se va a disociar en no me está gustando estos dibujos.
¿Cómo está? Antes que se olvide, para remachar, como digo yo, ¿ya? Entonces, miren, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Para que no se olviden. Esto quería recordarles claramente. Área quimiosensible, ¿no? Esta área es sensible a los cambios, fíjense, del CO2 y de los hidrógenos, básicamente hablando de estos dos que producen acidez, no así del oxígeno. Esta área, cuando son estimuladas por el CO2 y los hidrógenos, excita las porciones del centro respiratorio. Las neuronas sensitivas de la zona quimiosensible son especialmente excitadas por el hidrógeno. Sin embargo, los iones hidrógeno no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, para reforzar nuestro conocimiento, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Aunque el dióxido de carbono tiene poco efecto, ¿no?, directo en relación al hidrógeno, sí ejerce un potente efecto indirecto, como indirecto, a través de la transformación que vamos a ver. Lo hace reaccionando con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia después en hidrogeniones e iones bicarbonato. Los hidrogeniones, entonces, ejercen un poderoso efecto estimulador directo. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que estábamos dibujando hace rato, el tejido nervioso central, una vez que entra acá el dióxido de carbono, cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, se une a la molécula de agua para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, ya sabemos, se disocia, dice, ¿en qué? En iones hidrógeno. ¿Y en qué más? En bicarbonato. Ahora sí, ¿no? Bicarbonato. Este hidrógeno, que ya está libre, ha de activar, ha de estimular directamente al centro respiratorio. Se parece a la historia del caballo de Troya, ¿no? Porque fíjense, está entrando solamente dióxido de carbono. Para nada no estamos diciendo está entrando el hidrógeno. Camufladamente está entrando el CO2 y ahí adentro, con las reacciones que se producen, aparece el hidrógeno. Ahí adentro ya. Y este hidrógeno obviamente es más potente que el CO2 para estimular directamente, ¿no?, al centro respiratorio. Entonces espero que esté claro este aspecto, que el centro respiratorio es estimulado por su área quimiosensible, por los cambios químicos. En todo caso, hidrógeno, dióxido de carbono, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia. Por eso, la respiración es un mecanismo amortiguador del pH, jóvenes, es un mecanismo amortiguador. Es bien interesante este aspecto. El pH tiene que estar bien regulado, ¿no es cierto? A eso llamamos homeostasis. No tiene que estar ni muy ácido ni muy alcalino la sangre. ¿Qué sucede cuando está muy ácido la sangre? Nos ayuda nuestra respiración a regular. ¿Cómo nos ayuda? Aumentando la frecuencia respiratoria, porque la excesiva acidez estimula al centro respiratorio y de esa manera se elimina el exceso de CO2 a través de la respiración. Y cuando se elimina el CO2, la acidosis mejora, ¿no? Entonces, obviamente, la respiración nos está ayudando a regular el pH. Les decía que es bien interesante por el siguiente motivo. Cuando respiramos mucho, botamos excesiva cantidad de dióxido de carbono. Nuestro cuerpo queda, en este caso, con alcalinidad o acidez. ¿Qué opinan? Y nosotros, al respiramos mucho CO2, ¿nuestro cuerpo queda más alcalino o más ácido? Alcalino, doctor. Ya, muy bien. Más alcalino, ¿no es cierto? Y cuando se vuelve alcalino nuestro pH, las neuronas se excitan. Entran en hiperactividad neuronal. De modo que, cuando un paciente epiléptico viene al consultorio y nos dice que él es epiléptico, ¿cómo podemos comprobar? Esta es una prueba peligrosa, pero no debemos hacer así nomás.
A este paciente epiléptico hay que decirle que respire profundamente y rápidamente hasta provocarle alcalosis respiratoria, se llama, ¿no? Alcalosis respiratoria. Alcalosis producida por la respiración, quiere decir alcalosis respiratoria. Cuando el paciente epiléptico respira así, su organismo se vuelve con alcalosis respiratoria y le viene su ataque epiléptico. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho la alcalosis estimula. En el epiléptico, ¿por qué se producen las convulsiones? El sufrimiento de todo el cuerpo. Porque sus neuronas están hiperexcitadas, porque sus neuronas están trabajando excesivamente. Entonces, un proceso de alcalosis de estimular a sus neuronas y le va a desencadenar el ataque epiléptico. O en las niñas de 15 años, ¿no? Ya les decía que habitualmente en los adolescentes, por motivos banales, entran en histeria. Histeria, ¿qué quiere decir? Que entran en estado de shock nervioso, ¿no? Y respiran tanto, lloran demasiado, respiran tanto, que también se provocan alcalosis respiratoria. Porque la persona que está respirando rápidamente por un llanto, por llorar o qué sé yo, bota mucho dióxido de carbono, dejando su cuerpo con alcalosis. Inmediatamente esta alcalosis estimula los nervios y provoca contracciones musculares. Porque acuérdense, el músculo obedece al estímulo nervioso, ¿verdad? Entonces, la chica o el chico empieza a sentir que se le va encogiendo las manos, los pies, se le adormece todo el cuerpo. Este es producto de la alcalosis respiratoria que está produciendo. La familia se asusta, pues agarran ambulancia volando, le llevan al hospital, se está muriendo la chica o el chico y la causa no es nada grave, simplemente está hiperventilando, está botando mucho CO2, provocándose alcalosis respiratoria. Entonces, en este caso es buena medida colocarse una bolsa. No digo asfixiarlo, sino una bolsa de papel o alguna cosa, la cosa que cuando expire, bote a esta bolsa su aire y eso mismo vuelva a meter a su cuerpo. Es decir, vuelva a meter el dióxido de carbono durante la inspiración. ¿Esos Eso sobres ayuda. Manila, doctor? ¿Cómo? ¿Esos sobres Manila? Dobles maneras, no le entiendo bien. Esos sobres Manila son más recomendables. Sí, muy bien, excelente, buena idea. Eso hay que respirar. La cosa es que lo que bote el aire, vuelva a meterla, porque el dióxido de carbono que está botando ha de volver a entrar. Ya es una ayuda, evidentemente. Y en el hospital los médicos tenemos experiencia, ¿no? Cuando la chica llega así, a la familia se lo tranquiliza, no es nada malo, y clarísimo, superior y se lo sueltan. Cuando el paciente está entrando en coma, la mano le llega a la cara, pero cuando está en crisis histérica no le llega, es como si se protegiera, es interesante. Entonces hay médicos incluso más atrevidos, no le dan un lapo a la chica, no está con ataque histérico, dicen nada más, le dan un lapo, lo hacen recuperar a la chica. Bueno, pero el asunto es que, acuérdense, la alcalosis estimula al centro respiratorio, al sistema nervioso. ¿Y la acidosis qué hará entonces? A ver, lo contrario, ¿qué haría la acidosis? Hablando del sistema nervioso. ¿Lo activa o lo deprime? Lo deprime, doctor. Correcto, la acidosis deprime. Por eso cuando el paciente diabético entra en acidosis, porque a eso te lleva la diabetes, a la acidosis, el paciente entra en coma por diabetes. ¿Por qué está entrando en coma? Porque la acidosis que tiene este paciente diabético está deprimiendo al sistema nervioso. Y cuando se deprime el sistema nervioso, deja de funcionar, ¿no es verdad? Ya, espero que con este ejemplito me hayan entendido. Ahora bien, esto es interesante. Cuando la excitación del centro respiratorio por CO2 es grande, es solamente en un principio. Dura 1 a 2 días, nada más. Pasan los 2 días, este CO2 ya no estimula al centro respiratorio. Es como si se hubiese acostumbrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los riñones han de entrar en acción. Al ver que hay mucha acidez, los riñones van a entrar en acción y van a eliminar el exceso de hidrogeniones. Es una maravilla.
La respiración nos regula el pH, ya les decía, pero no al 100%, hasta cierta parte nada más. El que realmente regula ya perfectamente el pH son los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones botan gran cantidad de hidrógeno y eso hace que la acidez baje. Entonces, este CO2 ya no tiene efecto sobre el centro respiratorio, repito, porque los riñones están entrando en acción, eliminando la excesiva cantidad de hidrogeniones, bajando la acidez del cuerpo, entonces el CO2 ya no tiene razón de ser. Ya no estimula el centro respiratorio, ¿ya? ¿Está claro? El CO2 entonces actúa temporalmente estimulando. 1 a 2 días nada más dura su acción, luego ya no, porque entra en acción el riñón. En cuanto al oxígeno, no es muy importante, falta de importancia de oxígeno en el control directo del centro respiratorio. Hablando del centro respiratorio, ya hemos dicho que los dos elementos químicos que actúan directamente y con mucha fuerza son el hidrógeno y el dióxido de carbono. El oxígeno no tanto. Mire, las variaciones de la concentración de oxígeno casi no tiene efecto directo sobre el propio centro, pero sí tiene efecto indirecto a través de los quimioreceptores jóvenes. A través de los quimioreceptores. Ahí vamos a quedar, mañana continuaremos con este apasionante tema de la respiración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de acabar la clase, por supuesto. Doctor, Adelante. doctor, disculpe, es que quería hacerle una consulta muy aparte del tema. ¿Podría? A ver, vamos. Justamente estaba haciendo quiero responder una pregunta, pero sigo con la duda de que ¿cuál es el último pulso en desaparecer cuando se está por morir? Es el carotidio, ¿verdad, doctor? ¿Se me podría liberar la respuesta, por favor? El último pulso. Exacto, doctor. En realidad, bueno, ¿en qué momento me está preguntando esto? ¿En qué momento tiene que desaparecer, dijo? Al morir. Al morir. Bueno, miren, mejor es auscultar el corazón, porque el pulso es reflejo del impulso cardíaco, ¿ya? Muchas veces no se percibe el pulso, pero sí se puede escuchar todavía el latido cardíaco. Este corazón que está latiendo tan débilmente ya no tiene capacidad de bombear sangre, porque el pulso es eso, ¿no? La llegada de sangre por cada impulso del corazón, eso es. Pero si ya no hay pulso, siempre está el corazón. Por eso en terapia intensiva solamente se dice muerto al paciente cuando ya no hay ondas eléctricas del corazón, cuando todo se hace isoeléctrico, cuando es una línea, nada más, ya no hay ondas. Ahí ya se puede certificar que hay muerte clínica, ¿no? En cambio, con el pulso es engañoso, puede ser que todavía no esté muerto. Obviamente, si no tenemos electrocardiogramas, no tenemos nada de eso, es una buena guía. Y tal vez es mucho mejor la carótida, evidentemente, porque está cerca del corazón. En cambio, tomarle el pulso en los pies es más costoso, no es tan fidedigno, aunque sí sirve. Pero obviamente el mejor lugar siempre es la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida interna. Después sirven los demás, también la radial sirve, porque es accesible y se deja deprimir más fácilmente porque está encima del tejido óseo. En cambio, la carótida no. Pero obviamente es mejor la carótida, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hasta mañana. Nos veremos a la misma hora. Chao, chao a todos.